Hola, chicos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Abróchense el cinturón porque hoy les traigo cada detalle caliente y susurro en los pasillos sobre un giro íntimo que nadie esperaba. Antes de empezar, no olviden suscribirse a Escándalos de Series Turcas y compartir este vídeo para que esta conversación llegue a todos los rincones del fandom. Gracias infinitas por apoyar nuestro rincón de confidencias. Ahora sí, vamos de lleno a lo que está ardiendo. Esta vez el protagonista de la columna rosa no aparece por un proyecto de pantalla, sino por algo mucho más personal. El nombre en letras mayúsculas es Mert Ramazan Demir, y quien ha encendido la mecha es nada más y nada menos que su madre. Sí, así como lo oyen, la persona que conoce sus silencios más viejos habría dejado caer, en confianza, confesiones que ya recorren los pasillos del espectáculo y han hecho eco en todas partes. Lo que se comenta es que, según su círculo íntimo, la madre de Mert habló con claridad y ternura sobre una transformación profunda que su hijo ha atravesado en los últimos meses. El punto de inflexión. Su relación con Afra Saraoglu. De acuerdo con esas confidencias que se filtraron a velocidad de rayo, Mert, que antes parecía un hombre más hermético, obsesionado con la disciplina y con ese aire de profesional que no deja entrar a nadie en su rutina, habría empezado a mostrarse distinto desde que Afra entró en su vida con paso firme y una calma que lo desarma. Hoy lo reconozco más sereno, más atento, más paciente, habría dicho la madre en voz baja, con esa mezcla de orgullo y sorpresa que solo una madre puede sostener sin temblar. Pero ojo, no hablamos de un simple lavado de imagen. Lo que apuntan esas palabras es algo hondo, como si el cambio se hubiera instalado en la forma en que Mert habita su día a día. Quienes están cerca aseguran que ya no se trata solo de cómo posa frente a la cámara o de cómo se mueve en un set, sino de cómo escucha, cómo comparte, cómo decide estar presente en su familia. La versión que se filtra indica que antes, Mert guardaba un muro invisible, un hábito de quedarse con todo por dentro como si la emoción fuera una carpeta que se archiva sin abrir. Y que ahora, en cambio, se permite hablar, preguntar, abrazar sin urgencia, llamar a casa sin pretextos. Esas pequeñas cosas que, cuando se suman, quiebran un patrón entero. Si preguntan en los sets, la respuesta parece hacer coro. Sus compañeros han notado a un Mert renovado, chispeante, con una energía redondeada que contagia. Donde antes prefería alejarse entre toma y toma, y reservarse las palabras para el ensayo, ahora se queda a conversar con el equipo, comparte un té, ríe con chistes casuales, propone ideas sin la rigidez de antaño. Se le ve más liviano, dicen, sin que eso lo aparte de la excelencia por la que lo admiran. Al contrario, la balanza entre su mundo interior y el vértigo del trabajo habría encontrado un punto dorado. Y es justamente ese equilibrio el que todos señalan como el sello que Afra trajo con su sola presencia. Lo más llamativo de las confidencias maternas es el movimiento en sus prioridades. Antes el Mert de calendario apretado redondeaba su vida al ritmo de rodajes, guiones y silencios calculados. Hoy, según esa voz que lo conoce desde siempre, hace espacio para los detalles mínimos, un almuerzo sin prisa con los suyos, una visita que no aparece en ninguna agenda, un mensaje escrito con cariño en medio de un día feroz, una caminata sin paparazzi, el ritual doméstico que, por insignificante que parezca, va enhebrando la pertenencia. Antes todo se lo guardaba. Ahora noto a un hijo que dialoga, que expresa lo que siente, que no teme mostrarse frágil cuando es necesario. Habría confiado esa madre ante oídos que no tardaron en contarlo. Mientras tanto, Afra Saraoglu mantiene su elegancia habitual, ni desmentidos encendidos ni discursos grandilocuentes. Silencio elegante. A su alrededor, quienes los han visto juntos describen una relación sostenida en el respeto, la escucha y una complicidad que no necesita gritar para hacerse notar. Lejos de la montaña rusa que tantas veces se exhibe en la prensa del corazón, aquí la palabra clave parece ser paz. Paz que no adormece sino que ordena. Y esa paz sería la misma que estaría permitiendo a Mert reconectar con capas de sí mismo que parecían dormidas bajo el peso del éxito. Él, fiel a su estilo, prefiere no levantar el telón. La frase que ha repetido en entrevistas, lo personal es sagrado, hoy resuena con nueva intensidad, justo cuando los rumores por lo que dijo su madre elevan el volumen. Responderá. ¿Dejará que su gesto hable por él? Por ahora, sus seguidores ya han tomado partido con una ola de comentarios en redes. Lo ven más luminoso en sus charlas públicas, más cálido en las ruedas de prensa.
Hasta la mirada le cambió, comentan algunos, convencidos de que la vida le ha dado una vuelta suave pero definitiva. La marea de comentarios no solo abre debate sobre su carrera, sino sobre la metamorfosis emocional que su madre habría puesto en palabras. Lo que antes era un rumor discreto se convirtió en un tema que pica y se extiende. Y mientras los portales reproducen esa confidencia con titulares que arden, en el fondo late una pregunta. ¿Estamos ante el inicio de una nueva etapa para Mert, una etapa que también transformará sus elecciones artísticas? Si el proceso interior es real, es de esperar que lo veamos filtrarse en sus personajes, en el ritmo con el que habita sus historias, en el tipo de guiones que aceptará a partir de ahora. Repetimos porque aquí está el núcleo. La madre habría señalado que el punto de quiebre se llama Afra Saraolu. No como una salvadora, sino como una presencia que invita a bajar la guardia, a habitar la ternura sin pedir perdón. Hablan de un Mert más comprensivo, más generoso, más pendiente de los gestos pequeños. Un hombre que aprendió a agradecer la calma en medio del huracán. Y no son solo las sobremesas familiares las que confirman este pulso. En el set, los técnicos cuentan que lo ven iniciando las conversaciones, integrando al que llega, celebrando el buen trabajo conjunto con una risa que antes guardaba bajo llave. Lo que su madre insinuó como encontrar una paz interior, ha sido leído por muchos como una declaración silenciosa de madurez. Otro capítulo que destaca en todo este relato es la forma en que, según dicen, ha reconectado con su familia. La madre habría confesado que ahora las llamadas se multiplican, que su hijo prefiere preguntar cómo están antes de que el día se le escape, que hace planes sin esperar a que el año cierre un círculo perfecto. Antes el discurso solía ser «no tengo tiempo». Ahora el tiempo aparece porque él decide abrirlo. Y ese gesto, que parece sencillo, es el que más emociona a quienes lo ven crecer puertas adentro, el de elegir estar. Claro que el hermetismo de Mert suma un ingrediente extra al morbo mediático. Su resistencia a convertir la intimidad en espectáculo siempre lo ha distinguido. Por eso mismo, el hecho de que la chispa haya partido de su madre no hace más que encender la curiosidad. ¿Le pesará a él esa filtración? ¿Habrá una conversación privada para recomponer el pacto familiar de silencio? Quizás nunca lo sepamos. Lo cierto es que en su público estas confesiones han caído como agua en verano, con mensajes que aplauden el cambio y esa vibración feliz que, dicen, se nota en su modo de hablar, en su postura, en la forma en que mira a la cámara antes de responder. Y aquí viene lo que sin duda quedará resonando por largo rato, la interpretación generalizada de que estas palabras marcan de verdad un comienzo. No un golpe de timón caótico, sino una apertura de puertas internas. Los cercanos a la pareja insisten en que lo suyo avanza sin estridencias, sin el carrusel de rupturas y reconciliaciones que inflan titulares. Y que esa estabilidad, lejos de apagar, enciende. Porque cuando el corazón encuentra su centro, el resto se acomoda. La agenda de Mert sigue siendo feroz, pero la rigidez cedió un poco y dejó entrar la vida cotidiana que lo sostiene. Las preguntas, por supuesto, siguen multiplicándose. ¿Veremos en sus próximos proyectos a un Mert más arriesgado emocionalmente? ¿Se instalarán personajes que exploren zonas más íntimas, ahora que él mismo parece caminar descalzo sobre ese terreno? Quienes lo rodean aseguran que la energía nueva se traduce en escucha hacia los directores, en una búsqueda con matices que no se notaban antes, en una ternura que atraviesa incluso las escenas más duras. Si el arte es espejo, lo que su madre insinuó podría ser la clave para adivinar sus próximos pasos. Mientras tanto, Afra, con esa mezcla de carisma y prudencia que la caracteriza, se mantiene en su eje. Ni confirmaciones ni desmentidos. Solo gestos. Y es que hay silencios que sostienen más que 1000 discursos. Las fuentes cercanas recalcan el respeto mutuo, las risas compartidas fuera de foco, los planes sencillos que construyen memoria sin necesidad de gritarse al mundo. Todo, lejos de la tormenta que tanto alimenta el cotilleo. Y tal vez por eso fascina, porque hay un magnetismo particular en ver a dos figuras públicas eligiendo la sobriedad en medio del ruido. En resumen, lo que corrió como pólvora es claro, la madre de Mert habría hablado de un cambio real. No de un maquillaje improvisado para la foto, sino de una piel nueva que le abraza el día a día. Mert, el profesional impecable, sería ahora también Mert, el hombre que se permite sentir a la vista. Y Afra, la compañera que acompaña ese proceso con un tipo de luz que no enceguece sino que orienta.
Si algo queda definido, es la idea de que estamos ante una etapa que vale la pena observar sin prisa, con la curiosidad que despierta todo lo genuino. Hasta aquí llega nuestro viaje de hoy, pero no se engañen, este tema seguirá latiendo en los pasillos de la farándula y en sus pantallas. Seguiremos atentos a cada gesto, a cada entrevista, a cada pequeño indicio que nos cuente cómo se asienta este nuevo capítulo. Si a ustedes también les late que estamos viendo a un Mert Ramazan Demir más pleno, más consciente y más cercano gracias a Afra Saraolu, cuéntenmelo en los comentarios. ¿Qué parte de este cambio los sorprendió más? ¿Qué creen que sucederá cuando lleguen los próximos estrenos? Aquí en Escándalos de Series Turcas estaremos para contarlo con el corazón en mano. Si disfrutaron este vídeo, suscríbanse ahora mismo y compartan con esa amiga o amigo que nunca se pierde una historia potente. Gracias por estar, por escuchar, por vibrar con nosotros. Hasta la próxima, y que el rumor más dulce siempre encuentre sus oídos.